Bien, vamos a iniciar la clase donde nos quedamos. Estamos revisando las etapas de la independencia. La primera etapa que corresponde a la parte de don Miguel Hidalgo y Costilla. Recuerdan que platicamos de su derrota en el Puente de Calderón. Espero que algún día visiten ese lugar, Puente de Calderón, lugar donde don Miguel Hidalgo fue derrotado y de ahí huye, es apresado y ejecutado, ¿no? Y ahí termina la etapa que se conoce como primera etapa o etapa de don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Y también les platicaba que aquí en Guadalajara hay una persona que es descendiente de don Miguel Hidalgo, el licenciado o maestro Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, ¿no? Por si algún día lo escuchan mencionar, él tiene una notaría aquí en Tonalá, la número 6, o si algún día les toca ir a esa notaría por algo, bueno, ahí está el licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández. Sus hijos ahora son Hidalgo y Costilla Ramos, ¿no? Que es, digamos, pues parte de la historia de México, ¿no? O de quienes han estado ahí al frente de los hechos que van marcando la historia de nuestro país. La segunda etapa decíamos que corresponde a don José María Morelos y Pavón, y estábamos leyendo lo que se le conoce al documento que se le conoce como los sentimientos de la nación. Y estábamos leyendo algunos artículos, algunos párrafos de este documento, que la América es libre e independiente. Imagínense a don José María Morelos redactando este documento con un gran orgullo, con un gran sentimiento, poder redactar, poder manifestar que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía que así se sancione, dando al mundo las razones, ¿no? Es un momento importante de la historia de nuestro país. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. Actualmente judicial, ¿no? ¿Fueron todos a votar el pasado 6? ¿Quiénes sí fueron a votar? Yo fui a votar. ¿No fue a votar? También. Sí. ¿Sí? Sí. Más, aparte de Ana, creo. Yo. ¿Quién dijo yo? Que no alcanzo a ver aquí en la... Mónica. Mónica. Muy bien, Mónica. De los demás, Eduardo, Marco, Verónica, Tere. Yo no fui. ¿Fueron? No, yo no fui, profe. Okay. Yo tampoco fui a votar. Muy bien. Espero que haya sido por razones justificadas. ¿Por qué? Porque lo que enuncia don José María Morelos y Pavón en este quinto artículo, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, se refiere a eso. Es decir, nosotros tenemos en el voto, en ese acto de colocar nuestro voto en las urnas, en ese acto de hacer un trazo sobre un determinado candidato o un determinado partido o un determinado proyecto político, nosotros tenemos, y creo que nos falta como país madurar y pensar en esto, porque lo que enuncia don José María Morelos y Pavón tiene que ver con eso, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. La Constitución hoy nos dice que el poder dimana del pueblo, ¿no? Es eso. Es decir, nosotros tenemos en ese acto la decisión
de elegir a nuestros representantes, ¿sí? Dice ahí, el que solo quiere depositarla en sus representantes, es decir, con ese acto de hacer un trazo en un proyecto político y depositarlo en las urnas, nosotros estamos precisamente ejecutando esto que don José María Morelos y Pavón manifestara con su puño y letra. El poder o la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Es decir, nosotros tenemos la decisión de elegir el proyecto político que creamos conveniente. Más allá de los grupos que pueden tener, y esto creo que falta madurar a quienes no tienen un interés directo en algún proyecto político, ¿no? Porque hay pequeños grupos de personas que tienen intereses directos, concretos, claros en ciertos proyectos políticos, ¿no? Los que militan en algún partido, ¿sí? Que tienen un interés personal, profesional, laboral, o intereses inclusive fácticos le llaman, que son intereses más que nada, fácticos se refiere como a prácticos o de hecho, ¿no? Pues que a mí me interesa que gane determinado proyecto porque me prometieron, no sé, que me van a apoyar en algo que yo necesito, ¿sí? Ya lo tengo apalabrado y me dijeron que me va a ayudar, ¿no? Entonces yo necesito que él gane, ¿sí? No sé, algún proyecto de comercio, algún proyecto comunitario en el municipio. De pronto a veces hay intereses sobre grandes extensiones de tierra, ¿no? Proyectos inmobiliarios, no sé. Entonces, esos son intereses fácticos, intereses de hecho, intereses prácticos, ¿no? Y hay quienes tienen estos intereses directamente con algún proyecto político, pero hay personas que no tienen mayor interés en que gane uno u otro proyecto político. Pero lo que pueden hacer estas personas o lo que podemos hacer estas personas cuando no tenemos un interés laboral, profesional, personal, fáctico, es tratar de analizar, de pensar, de razonar cuál proyecto político es el más adecuado o como decimos actualmente, ¿no? El menos peor para nuestra comunidad, ¿sí? Y entonces, a través del voto, hacer valer nuestra soberanía, nuestro poder, nuestra decisión y depositar nuestro voto para elegir a nuestros representantes, ¿sí? De tal manera que el pasado 6 de junio se eligieron presidentes municipales y diputados locales y federales, ¿sí? Entonces, sí es necesario que podamos poner en práctica esto que anunciara don José María Morelos y Pavón ya en aquellos años y que hoy se encuentra también plasmado en nuestra Constitución. Y bueno, nos faltaba la tercera etapa de la consumación de la independencia de México. Ahí surgen nombres como don Agustín de Iturbide, que seguramente lo hemos escuchado mencionar, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravos, que son de los nombres más conocidos por los mexicanos, ¿no? Todos, quizás todos, la gran mayoría, hemos escuchado estos nombres que son muy comunes, ¿no? En la historia de nuestro país. 1815, estamos 1815, 1915, 2015, 206 años más o menos. Morelos es capturado el 22 de diciembre de ese año y fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Esto que yo les platicaba de haber conocido el lugar donde está sepultado, no sé si de alguna manera ya lo hayan
ya hayan movido sus restos de ahí, eso fue ya hace algunos años, pero ahí estaba en San Cristóbal de Catepec depositados sus restos. Se inicia una tercera etapa de la Guerra de Independencia en la que destacan Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. De hecho, en el centro de Guadalajara es conocidísima una calle que lleva este nombre, ¿no? De Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina, quien no conoce la avenida Francisco Javier Mina, aquí en Guadalajara, militar español que se rebeló al rey Fernando VII, y el fraile nacido en Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier. Ambos lucharon a favor de la independencia. Mina en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, pero el 11 de noviembre del 1817 fue fusilado. Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México. Tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón, Vicente Guerrero continuó en pie de lucha. ¿Alguien conoce una frase de don Vicente Guerrero que es de las más famosas? ¿Nadie ha escuchado una frase donde le piden, me parece, al padre de don Vicente Guerrero que le solicite a su hijo rendirse, y entonces surge aquella frase que él enuncia que dice: mi patria es primero, ¿no? ¿Sí la han escuchado esa frase? ¿Alguien la ha escuchado? Frase de mi patria es primero. Sí, sí, lo había escuchado, ya. ¿Sí? Son, digamos, como frases que quedan como que muy marcadas, ¿no? Ante la historia de un padre que va y le solicita que se rinda, ¿no? Que deje las armas, que abandone el proyecto de independencia, y entonces la historia nos dice que él responde de esa manera, ¿no? Mi patria es primero. 1820, hace 200 años aproximadamente, una conspiración encabezada por Rafael de Riego contra el rey Fernando VII logra obligarlo a jurar la Constitución de Cádiz, aprobada en 1812, en donde se reforzaba el poder de España sobre los virreinatos. Con ello desapareció la corona española para dar paso a una monarquía constitucional, ¿sí? Ya no una monarquía absoluta, una monarquía constitucional. Se empezaban a dar los primeros pasos en España, inclusive hacia la democracia, ¿sí? Hoy todavía escuchamos de los reyes de España, no sé si ven las noticias, pero ya casi más en notas como notas que le llaman notas sociales, ¿no? La monarquía sale, ¿no? Algunos otros países que también tienen todavía como parte de su tradición, pues le reconocen los títulos que ostentaban históricamente estas personas y su descendencia, ¿no? Los reyes. Pero en 1820 se dan los primeros pasos en España de pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, ¿sí? ¿Recuerdan las ideas de la Ilustración? Estaban empezando, ¿no?, a tener un impacto sobre las formas de gobierno de aquel entonces, con la división de poderes y elección de autoridades tanto en España como en América. En la Nueva España, el virrey, o sea, ya aquí en nuestro país, la Nueva España, el virrey Apodaca también se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz. Entonces, los criollos novohispanos, ¿recuerdan quiénes dijimos que eran los criollos? Adanari. A ver, Vero, vi que abrió su micrófono. ¿Recuerda quiénes dijimos que eran los? Eran los hijos españoles nacidos aquí en México. Los hijos de españoles nacidos aquí en México. Ok. Entonces los criollos, gracias, Vero. Entonces los criollos novohispanos buscaron la manera de independizarse para fundar un nuevo reino, encargando de ello a Agustín de Iturbide.
Iturbide y Guerrero firmaron una alianza para sumar esfuerzos y combatir a las tropas del virrey Apodaca el 24 de febrero de 1821, eso hace 200 años. Se proclamó el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que declaraba la independencia de la Nueva España. Había tres garantías: la independencia o la libertad, la religión, no recuerdo qué otro principio que conformaba las tres garantías en este momento, ¿no? Han escuchado el ejército trigarante, las tres garantías, se refiere a tres principios que iban a regir la vida sociopolítica de nuestro país. Que declaraba la independencia de la Nueva España, proponía como gobierno una monarquía moderada, es decir, un reino independiente, cuyo trono se ofrecería a Fernando VII o a algún otro miembro de la familia real. Debes saber que de este plan surgió el ejército de las tres garantías, o el ejército trigarante, cuya bandera adoptó los colores que actualmente se tienen. Ok, ¿alguien me quiere ayudar a leer esta diapositiva que está en pantalla? No sé si alguien me puede ayudar a leerla. Creo que me faltan como 3 diapositivas, pero quisiera que alguien me ayudara a leerlas. No sé, Yo. Tere, que es la única que veo en pantalla ahorita. Sí. Yo, Claro que sí, profesor. Mientras tanto, en España aún se pensaba controlar al virreinato. Para esto se nombró como jefe político a Juan de O'Donoghue. O'Donoghue, Ajá. pero cuando O'Donoghue llega a Veracruz, se enteró de que el ejército trágicamente controlaba todo el territorio. Trigarante, ejército trigarante. Trigarante controlaba todo el territorio. Entonces se entrevistó con Agustín de Iturbide, quien lo puso al tanto de los acuerdos firmados con Guerrero. Espéreme, profe, ¿le puede hacer zoom un poquito, por favor? ¿Mande? Es que, ¿le puede hacer zoom un poquito, por favor? Aumentar la pantalla. Ok. Gracias. Ay, Así está bien. ¿sí? Quien lo puso al tanto de los acuerdos firmados con Guerrero, no teniendo posibilidades de gobernar a nombre de de las Cortes españolas, O'Donoghue firmó el 24 de agosto de 1821 el Tratado de Córdoba, donde reconocía la separación de Nueva España y el establecimiento de un imperio mexicano. Casi un mes después, del 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. El 28 de septiembre de este año, O'Donoghue es O'Donoghue. O'Donoghue e Iturbide firmaron el Acta de Independencia. Gracias. Imaginen ustedes, 1810 a 1821, 11 años. Por fin, en esos tira y afloja, en esas negociaciones políticas, en esas batallas, platicábamos la clase anterior que hay si ustedes buscan en internet, le llaman la ruta de la independencia, verán que están marcados, ¿no? Cómo se fueron dando los eventos de las batallas que tuvieron que enfrentar los insurgentes, 1810, 1821. Es enviado O'Donoghue todavía de España a nuestro país para tratar todavía de mantener el imperio, pero llega y se da cuenta que ya Iturbide y Guerrero han firmado estos acuerdos, y entonces él también se ve obligado a firmar 24 de agosto de 1821 el Tratado de Córdoba, donde reconoce la separación de la Nueva España y el establecimiento de un imperio mexicano. 24 de agosto de 1821.
Mientras tanto, se nombra una junta provisional gubernativa del Imperio Mexicano integrada por 38 miembros, mismos que juraron en la Catedral Metropolitana el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Esta junta nombró una regencia encabezada por Iturbide. Así nacía formalmente la nueva nación independiente, con Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano el 21 de julio de 1822 y más tarde, en 1824, se cambiará por una república modelo de gobierno que permanece hasta nuestros días. Ahí está don Agustín de Iturbide, ¿sí? Primer emperador de México. ¿Quién fue el primer presidente de México ya instaurado México como república? ¿Recuerdan quién fue? Guadalupe Victoria. Don Guadalupe Victoria. Muy bien. Don Guadalupe Victoria. Ok. Estas son las tres etapas. Recuerden bien que la independencia o la guerra de la independencia se divide en tres etapas, ¿no? Una, la de don Miguel Hidalgo y Costilla; dos, la de don José María Morelos y Pavón; y tres, en donde aparecen los nombres de Iturbide, Guerrero y Nicolás Bravo, y los demás nombres que revisamos hace un momento. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Ninguno? Vamos a... ¿Nadie tiene algún comentario? Pues de lo que acaba de explicarnos, no, todavía no. Todavía no. Ok. No. Vamos bueno, ya me anunció el primer corte de la sesión. La voy a suspender ahorita, pero regresamos en 10 minutos para hacer comentarios. No leí todos los trabajos, leí solamente 2. Uno me pareció bien, o sea, adecuado, de acuerdo a las formas, pero yo tengo una costumbre cuando me envían trabajos y se las voy a comentar. Tengo la costumbre de tomar párrafos, si es posible todo, pero segmentados en párrafos. No puedo tomar 4, 5, 6 renglones hasta donde me permita el buscador de Google. Sobre todo cuando veo que la redacción es como que no es de ustedes, pues, ¿no? Cuando veo que utilizan palabras como yo creo, yo pienso, o creo que no, entonces yo me doy cuenta que es de ustedes. Pero si no, yo tomo un segmento del escrito, lo copio al buscador de Google y el buscador de Google me arroja los links de donde ustedes pudieron tomarlos. Y hago esto generalmente con todo el trabajo. Si me parece, si yo veo que un párrafo no tiene una redacción como propia de ustedes, hago eso con el párrafo para ver, ¿no? De dónde tomaron ustedes. Si yo veo que hay partes donde ustedes escribieron, porque luego es muy evidente, ¿no? Porque todos conocemos como las frases que utilizamos en nuestra ciudad, ¿no? ¿Sí me explico? Digo, a veces podemos escribir bien mucho, ¿no? Yo digo, bueno, eso es parte Sí, de maestro. las formas lingüísticas de aquí, ¿no? Es que Bien mucho, como ¿no? Se me hizo pensar decía, bien mucho, ¿no? Y digo, bueno, yo lo he mencionado, los trabajos casi siempre los pido que sean parte de nosotros, de nuestras ideas. Pero cuando yo veo que la redacción no es propia, hago esto casi con todo el trabajo, ¿sí? Y entonces, si alguien toma y copia de un trabajo de Google y luego se va a otro y copia otro parrafito y luego se va a otro, de todas maneras yo los encuentro todos. ¿Sale? Se los comento
Porque a partir de ahí, a partir de esos criterios, yo empiezo a hacer una calificación. Y para que lo tengan presente para los próximos trabajos. A mí me interesa mucho que cuando les encargamos o les encargo en clase un trabajo, puedan ustedes plasmar sus ideas, sus inquietudes, ¿sí? Sobre todo en esta parte, que en una carrera como Ciencias de la Educación, yo en Psicología, por ejemplo, también llevé Historia de México, ¿no? Yo decía, ¿por qué llamamos Historia de México? Y es porque como profesionistas tenemos que estar, digamos, como empapados o por lo menos tener las nociones básicas de una historia que es nuestra. Somos profesionistas. Quienes llevan adelante gran parte de la vida, de la vida social y de la vida económica, somos los profesionistas. Los profesionistas que somos maestros, abogados, contadores, médicos. Actualmente, bueno, ya hay otras profesiones, ¿no? Quienes llevan adelante la vida de la sociedad, la vida de nuestra comunidad, de nuestro país, en gran parte recaen los hombres de los profesionistas, ¿sí? E interesa que los profesionistas tengan estas formaciones, estos conocimientos por lo menos básicos, ¿va? Vamos a suspender la sesión, nos vemos en 10 minutos, ¿sale? No se preocupen. Sí, está bien, profe. Maestro, Ahorita los comentamos, ¿va? maestro, Mande. lo que pasa ahorita relacionado con lo que usted decía, de hecho, como usted decía, o sea, yo me doy cuenta cuando alguien lo escribe y cuando no, porque cada quien tiene su toque y son pequeñas palabras donde nos podemos dar cuenta de eso, ¿es cierto? Claro. Entonces, bueno, es todo lo que quería decir. Sí, no se preocupen. Ahorita lo comentamos, ¿va? ¿Quién me hizo el comentario? ¿Juanita o quién? Sí, maestro, yo. Ok, no se preocupen. Ahorita los comentamos. Lo quiero comentar como en lo general y ya en la semana les enviaré algún mensaje por la plataforma de cómo vi su trabajo ya en lo particular. ¿Sale? Hoy lo revisamos así como en lo general y luego vamos a lo particular. ¿Va? Nos vemos ahorita en 10 minutos. Sí, profe. Muy bien, profe.